Bienvenidos y bienvenidas a Nova Forma. Damos comienzo a la segunda charla titulada Escatología y Apocalipsis con el doctor Ángel Ariel Ortiz Noble. Buenas tardes, hermanas y hermanos, bienvenidos todas y todos. Ofrecemos invocadamente, con presencia del Espíritu Santo, a todo lo visible y lo invisible, a lo presente, a lo pasado y a lo porvenir, al cruce de todos los tiempos, esta convocación en hermandad, en asamblea, en comunidad, para realizar el propósito de un diálogo hermenéutico y un intento preliminar de exégesis en relación a uno de los textos más controvertidos de todo el canon sagrado bíblico, el Apocalipsis. Vamos a estar siendo conducidos de las manos del profesor maestro doctor Ángel Ariel Ortiz Noble. Siempre, como parte de todas estas convocaciones de Nueva Forma, partimos de unas premisas que nos parecen esenciales en estos humanos propósitos, que son un hilo de conducción invariante en los trabajos y los esfuerzos de esta comunidad de Nova Forma. Siempre planteamos que todo lo sabemos entre todos, un planteamiento del pedagogo de la liberación brasilero, Paulo Freire, que nos coloca como en una comunidad de mesa redonda, sin jerarquía y de algún modo como colaboradores en la co-construcción comunitaria del conocimiento y del descubrimiento y la aventura del saber compartida. También otro compañero, teólogo de las gestas de liberación, Leonardo Boff, que plantea que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien, en una comunidad nivelada de saberes. Y un díptico maravilloso y formidable que sintetiza todas las aspiraciones motivacionales del hombre, del poeta alemán Goethe, que plantea que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son, pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los haces ser más lo que deberían ser. Y ese es el intento que vamos a estar realizando hoy. Yo quería abrir el espacio con una reflexión del primer libro de los pensamientos de Blaise Pascal, matemático y pensador cristiano del proto-existencialismo del siglo XVII, que de algún modo ejemplifica la perspectiva del hombre cuando vive desasistido del horizonte y de los ejes verticales del infinito y de lo sagrado. Lugar del hombre en la naturaleza, los dos infinitos. Desproporción del hombre. He aquí donde nos conducen los conocimientos naturales. Si ellos no son verdaderos, no hay nada de verdad en el hombre. Y si lo son, el hombre encuentra en ellos un gran motivo de humillación, forzado a rebajarse de un modo o de otro. Y pues que no puede subsistir sin creer en ellos, yo deseo, antes que entrar en las más grandes investigaciones de la naturaleza, que la considere alguna vez seriamente y holgadamente, que se mire también a sí mismo y conociendo la desproporción que hay, que el hombre contemple, por lo tanto, la naturaleza entera de su alta y plena majestad, que aleje su vista de los bajos objetos que le rodean, que mire esa brillante luz puesta como una lámpara eterna para iluminar el universo, que la Tierra le parezca un punto comparada con la extensa órbita que describe y que se asombre al ver que esta vasta órbita ella misma no es más que un punto muy fino al lado del que los astros que ruedan por el firmamento abarcan. Pero si nuestra vista se detiene allí, que la imaginación pase más adelante, más pronto se cansará de concebir que la naturaleza de suministrar todo este mundo visible no es más que un trazo imperceptible en el amplio seno de la naturaleza. No hay idea que nos acerque a ello, por más que inflemos nuestros conceptos más allá de los espacios imaginables, no engendramos más que átomos
en comparación a la realidad de las cosas. Es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. En fin, es el carácter sensible más grande de omnipotencia de Dios, que nuestra imaginación se pierde en ese pensamiento. Con ustedes, el doctor Ortiz. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Estoy echando de menos a varias personas que los conocí la última vez: José, Carlos, Dani, y no recuerdo si había otro presente, pero qué bueno que estamos aquí en esta tarde, algunos de los que estuvieron presentes la vez anterior y algunos nuevos integrantes. Yo estoy aquí ocupando este espacio en esta tarde en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, mi Salvador personal y mi Señor. Acepté esta invitación porque la considero una oportunidad de compartir la palabra de Dios, que es la base y fundamento de esta experiencia de compartir. Parto desde el texto sagrado, la Sagrada Escritura de la Biblia, que es un libro, como todos sabemos, inspirado por Dios, es inmutable, inerrable e infalible. Desde ese punto de vista es que estamos trayendo esta charla o conversaciones, y nuestro acercamiento al Apocalipsis, como le dije a nuestro anfitrión, don Jorge, y le dije al grupo que nos reunimos la primera vez, es un acercamiento ortodoxo, conservador, que parte de una hermenéutica protestante y que tiene como fin que podamos entender que el Apocalipsis es un libro, no es un libro prohibido, no es un libro al que hay que tenerle miedo, no es un libro de fantasía ni de mitología, es un libro que está dentro del canon sagrado, y es un libro inspirado por Dios, y es un libro que cuando uno se acerca a él de una manera adecuada, pues es de mucha bendición para los lectores, particularmente aquellos que somos cristianos. En la primera ocasión que nos reunimos estuvimos haciendo una breve introducción sobre lo que es escatología personal, escatología general, no vamos a tocar eso. Y luego entramos en la simbología y algunos aspectos de la exégesis hermenéutica. Y rapidito quiero refrescar, sin detenerme en ello, el tópico de los símbolos. Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos. Por ejemplo, los cuernos, que son señal de poder y autoridad. Encontramos la palabra Babilonia, que era en ese momento el símbolo del Imperio Romano. Aparece también en ocasiones una mujer, que puede ser una ciudad o un pueblo. Aparecen seres con muchos ojos, que tienen que ver con conocimiento. Están las trompetas, que simbolizan una voz sobrehumana. Están también la espada, que sale de la boca de algún ser, que significa la palabra de Dios, que busca y castiga, la palabra de autoridad. Las vestiduras blancas, vemos en Apocalipsis vestiduras blancas de lino fino, etcétera, que simbolizan el mundo glorioso, la pureza, santidad. El blanco, que simboliza el gozo y el triunfo. Hay otros colores como púrpura, escarlata, que significan lujo, magnificencia. El amarillo, descomposición. El negro, la muerte. El número 7 es muy presente en el libro de Apocalipsis, que significa totalidad, plenitud y perfección. El 12, que alude algunas veces a la tribu de Israel o los discípulos de Cristo, etc. Aparece también el cordero, el león. El cordero simboliza a Cristo, y en ese mismo pasaje donde aparece el cordero también aparece el león, porque el león figura de fuerza, de victoria, de conquista, pero el cordero es el que se sacrificó, el que fue inmolado, ¿no? El que murió en la cruz del Calvario. Así que el cordero simboliza al Cristo triunfante,
que posee la plenitud del poder y del conocimiento. Hay otra figura siniestra que es la bestia, ¿ok? Y hay una o dos bestias. Pues la bestia alude al Imperio Romano con sus cabezas, que son los emperadores, etcétera, etcétera. Y también aparece la frase de los habitantes de la tierra, que son lo que la Biblia llama la gente del mundo, los no creyentes, ¿ok? También tenemos el dragón, que es una figura muy conspicua, ¿no? Una figura que aparece repetidamente. El dragón es símbolo de Satanás. O sea, cuando vemos un dragón, ese es Satanás. La ramera es Roma. Roma aparece de varias maneras, como la ramera, como Babilonia, como la bestia. ¿Por qué? Porque Roma, en el contexto histórico, era el poder opresor político y económico. Y la iglesia estaba siendo acosada por Roma. ¿Okay? Así que esos son los símbolos, esas son las figuras que aparecen en Apocalipsis, que a veces cuando uno lo lee, uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? También están los caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis, por ejemplo, que simbolizan la guerra y época de conflictos, de muerte, de hambre y todo, que abarca prácticamente toda la era cristiana. También aparecen 2 testigos en uno de los capítulos, capítulo 11, que simbolizan la iglesia. La iglesia en Apocalipsis está representada por varias figuras. Está representada por 144.000. Cuando leemos los 144.000, eso es símbolo de la iglesia. Cuando leemos que hay una gran multitud que nadie puede contar, de toda tribu, lengua, raza y nación, esa es la iglesia también. Y cuando leemos que hay unos testigos que están predicando y que tienen mucho poder, etcétera, etcétera, eso es la iglesia, es símbolo de la iglesia. No son 2 figuras literales que aparecen en algún momento de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que tenemos ese tipo de figuras, de simbología en Apocalipsis, que es importante que lo tengamos en cuenta para poder entonces hacer una interpretación adecuada del libro. Pero es importante también señalar que hay que acercarse al Apocalipsis con mucha humildad, porque, como dijo Jorge ahorita, ¿verdad? Nadie lo sabe todo. Y todos aprendemos los unos de los otros. Y como decimos en buen puertorriqueño, cuando se trata de Apocalipsis, nadie tiene el sartén por el mango. Nadie puede decir, yo tengo la interpretación correcta. Hay varios acercamientos a Apocalipsis. Está el preterista, el futurista, el histórico, el simbólico, y está el híbrido, que es que coge un poco de cada una de esas escuelas o acercamientos, y yo soy híbrido. Yo no me atengo a una escuela específica de interpretación del Apocalipsis, sino que yo creo que en Apocalipsis aparece el preterismo como algo que ya se cumplió, algunas cosas se cumplieron, aparecen cosas que no se han cumplido, como la segunda venida de Cristo, por ejemplo, no se ha cumplido, pero aparece también el simbolismo, la figura, la idea, ¿no? El idealismo de principios teológicos, bíblicos, que se siguen repitiendo a través de la historia, y también el historicismo, es decir, porque hay figuras que se van repitiendo cíclicamente en la historia. Así que aparecen, desde mi punto de vista, esos acercamientos, ¿ok? Interpuestos cuando uno analiza el Apocalipsis, y para mí así es que hace sentido. Otra cosa que hace un poco difícil el Apocalipsis es que el Apocalipsis es una combinación de géneros.
géneros en el sentido literario. Ustedes saben que está la poesía, un género, la historia, está la sabiduría, y el Apocalipsis es una combinación de tres géneros. El género epistolar o carta, está el género profético, porque hay mensajes de Dios para la iglesia, y está el género apocalíptico, porque trata de la crisis del final de los tiempos y cómo Dios va a intervenir para resolver el issue. Esos son tres elementos que hay que tomar en consideración cuando uno se acerca al Apocalipsis, para poder entenderlo mejor. ¿Ok? Así que nos dice Mounce, que es uno de los autores o comentaristas que he usado en mi investigación, dice: este estudio pone claramente de relieve que cada uno de los acercamientos contribuye de manera significativa a conseguir una concepción más completa del libro de Apocalipsis, y que ninguno de ellos por sí mismo es suficiente. O sea, yo adopté la posición de Maús, ¿verdad? Él también es una persona que se acerca al Apocalipsis de forma híbrida. Tiene de los cuatro. Al ser una revelación, el Apocalipsis presenta cosas que estaban escondidas. Eso es una revelación. Es una revelación de Dios. ¿Okay? Pero, a pesar de que el Apocalipsis es un libro, es un apocalipsis, no es una revelación, y tiene características de ese género como se conocía en aquella época, sobre todo los apocalipsis judíos, hay un elemento que lo hace distinto, y es que los apocalipsis judíos, que eran escritos no canónicos por autores que anticipaban una crisis del fin del mundo y escribían cómo Dios iba a intervenir, Juan escribe un apocalipsis, pero número uno es inspirado porque aparece en el canon, y número dos no es seudónimo. Normalmente los apocalipsis, los autores practicaban la pseudonimia, ¿ok? Pseudonimia, debo decir, que es que ellos escribían, pero usaban un nombre de algún personaje importante, influyente, como para captar la atención de su escrito. En el caso de Juan, o sea, del Apocalipsis, no es así. Juan, el autor del Apocalipsis, se identifica como su autor. No le puso, digamos, Moisés, que era un personaje importante, o no le puso Elías, que era otro personaje importante del Antiguo Testamento, o no le puso el nombre de, digamos, Samuel, que era otro personaje importante del Antiguo Testamento, sino que él se incluye en el libro y dice: yo, Juan, estaba en tal y tal sitio, etc. O sea que el Apocalipsis de Juan se aparta de los apocalipsis no canónicos, en el sentido que no es un escrito seudónimo, sino que el autor se identifica como. ¿Okay? Es profecía, como dije ahorita, porque Dios habla. El concepto de profecía hay que entenderlo bien, porque muchas veces cuando pensamos en profecía pensamos que es anticipar conocimientos futuros, es adivinar, o es tener una visión de lo que va a venir. Quizás hay algo de eso en Apocalipsis, pero la palabra profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene que ver más con la forma en que Dios se acerca al ser humano. En el Antiguo Testamento los profetas eran los voceros de Dios, hablaban, ¿okay? No eran necesariamente evidentes. Algunos de ellos hablaron del futuro, pero el porcentaje de
de aspectos de, digamos, de premonición o de anticipar el futuro o de ver cosas del futuro, es muy pequeño comparado con el aspecto de Dios llamar al pueblo al arrepentimiento, a que se enderecen con Él, que si no se enderezan, no se arrepienten, va a haber juicio, etc. O sea que los profetas de Dios siempre traían un mensaje divino al pueblo. Y aquí vamos a ver profecía, porque Dios le está hablando a la iglesia, a las 7 iglesias y la iglesia en general. En ese sentido es profecía. Y es carta porque es ocasional. Las cartas en el Nuevo Testamento son documentos de ocasión. Hay una situación y el escritor atiende esa situación mediante una carta. Y evidentemente las iglesias de Asia, que son a las que primordialmente se le escribe, estaban pasando por situaciones que ameritaba que Dios les hablara. Así que ahí están los 3 géneros: carta, profecía y revelación. ¿Cuándo se escribe Apocalipsis? Hay 2 opiniones principales, aunque hay una que es la más, vamos a decir, la más que preferida entre los comentarios de Apocalipsis. Hay una opinión de que la carta fue escrita alrededor de los 90 y pico, durante la administración de Domiciano, uno de los emperadores romanos. Y hay otro que indica que se escribió al final del reinado de Nerón, entre el año 54 y 68. Pero la evidencia externa favorece más contundentemente la fecha del reinado de Domiciano. O sea que casi todos los comentaristas de Apocalipsis ubican la fecha de la autoría de Apocalipsis alrededor del 95 de la era cristiana. ¿Okay? ¿Por qué es importante una exégesis sana de Apocalipsis? Porque ha habido muchas interpretaciones que han usado los principios exegéticos adecuados y la hermenéutica adecuada. La primera tarea de la exégesis de Apocalipsis, y cito aquí al autor, es buscar el propósito original del autor y por lo tanto del Espíritu Santo. El significado fundamental de Apocalipsis es lo que Juan quiso decir, lo que a su vez tiene que haber sido algo que sus lectores podían haber entendido, y de hecho la gran ventaja que tenían ellos era que conocían bien el contexto histórico y su mayor familiaridad con las formas e imágenes apocalípticas. Y esto es importante, cuando uno interpreta la Biblia, tiene que tomar en consideración primordialmente el contexto, y en este caso el contexto histórico es sumamente importante, ¿okay? Porque el contexto de las personas que reciben la información, la carta o el libro, es lo que matiza la información. O sea que hay una ocasión, hay un propósito. El autor cuando escribe tiene un propósito. Y los lectores originales entendieron una cosa, ¿verdad? Uno no puede pensar que Juan escribió directamente para nosotros. Bueno, hay un mensaje para nosotros, pero lo que él escribió primordialmente fue para esa gente que iban a leer lo que él escribió. Sí, sé que lo mencionaste hace algunos minutos, pero para efectos de repasarlo y que lo entendamos en Arroyo Habichuela, porque lo he escuchado mucho en la universidad, ¿verdad? Que tenemos un compañero profesor, etcétera, y en otros foros. ¿Qué hace este Apocalipsis diferente a los otros Apocalipsis y otros libros, ¿verdad?
que muchas personas pueden entender como que tienen una tonalidad sagrada y que atienden el tema de los últimos tiempos, número uno. Y número dos, y esto lo escucho mucho además en círculos de iglesia, que el Apocalipsis es un libro que tiene mucha interpretación secreta y que no nos podemos acercar a eso, porque eso es secreto. Esos son ciertas personas que tienen las capacidades para entender esos elementos secretos. Tengo, ¿verdad? Para que abunden en esos dos. En primer lugar, lo que hace distinto a este Apocalipsis es que es un libro inspirado por Dios. Está en el canon. O sea, como está en el canon, y ya el proceso del canon se completó, pues nosotros tenemos la seguridad que este es un libro que Dios lo inspiró, que no fue escrito para interpretación privada, como dice la misma escritura, que la profecía no es traída nunca por interpretación privada. Segundo, o sea, como parte de eso, cuando la iglesia va leyendo y evaluando los escritos, una de las cosas fundamentales para que la iglesia le reconociera la autoridad a esos escritos era que fueron escritos por apóstoles, y fueron escritos por gente que tenía la información de primera mano. Y el Apocalipsis lo escribió Juan, y Juan dice él en sus evangelios que es el discípulo amado, se recostaba del pecho de Jesús. Juan escuchó a Jesús hablar el sermón profético de Mateo 24, el sermón de las 10 vírgenes de Mateo 25, etc. ¿Okay? Así que es un libro distinto a, digamos, el Apocalipsis, a los libros que escribió Enoch u otros Apocalipsis que surgieron después del siglo I. ¿Okay? Así que eso lo hace especial y diferente. Y segundo, lo hace diferente porque cuando nos acerquemos al libro en sí, vamos a ver que el libro le da prominencia a la figura central de toda la Biblia. La figura central de toda la Biblia tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo. Y el Apocalipsis gira alrededor de la persona de Jesucristo. No es alrededor de la bestia, no es alrededor del falso profeta, ni del dragón. No. El personaje central de Apocalipsis es Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él fue el que dio su vida y derramó su sangre por nosotros. En cuanto a la segunda pregunta, el libro de Apocalipsis, como todos los libros de la Biblia, es un libro abierto. El mismo San Pedro dijo que ninguna profecía es de interpretación privada. Segundo, en el Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender todas las cosas. Y que Él vendría a glorificar a Cristo. O sea, y si Apocalipsis es un libro que la figura central es Cristo, que el Espíritu Santo está con nosotros para glorificar a Cristo, pues nada más obvio y natural que Apocalipsis pueda ser un libro entendible, accesible, ¿verdad? Con los recursos y la ayuda necesaria para entenderlo, ¿okay? Para recibir la información fundamental del libro de Apocalipsis. Gracias. ¿Amén? Bien, Jorge. Quería hacer una pregunta. Me parecía que puede operacionalizar más adecuadamente la búsqueda y la construcción y maduración de una recta interpretación de texto. Mencionaste principios de exégesis y principios de hermenéutica. Por aquello de establecer una, vamos a llamar una catequesis de interpretación mínima, ¿pudieras hacer alguna enumeración de algunos de los elementos de exégesis básico y de hermenéutica básica que deben estar presentes en los textos bíblicos, sobre todo en textos de alto contenido simbólico? Sí. La exégesis es una palabra fina para decir interpretación. Exégesis significa interpretación. Y hermenéutica es otro término que se usa en la cabecilla de la iglesia, que tiene un significado bien sencillo, que es el arte o la ciencia de la interpretación bíblica. O sea que la hermenéutica es una herramienta que
que se utiliza para interpretar. Así que cuando yo interpreto, yo necesito usar principios de hermenéutica para poder entender lo que yo interpreto. Y entonces hay unos principios básicos en este ejercicio de la interpretación. El principio fundamental de la interpretación es el contexto. O sea, hay que saber qué estaba pasando, a quién se le escribió, quién lo escribió, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, la cultura de esa gente. Ese es el contexto. ¿Okay? Lo segundo que hay que saber es que el texto habla por sí mismo. Y lo que vamos a buscar en la interpretación es lo que el texto nos va a decir a nosotros. No es lo que yo le voy a poner al texto, porque eso ya sería una intromisión nuestra al texto, que es la palabrita fina que se usa es eisegesis. En vez de exégesis, que es extraerle al texto, se habla de eisegesis, o sea, yo le pongo al texto. Y eso ocurre mucho cuando se espiritualiza el texto o cuando se alegoriza el texto. ¿Okay? Por lo tanto, el método alegórico o espiritualizante de los textos pasó de moda. Hubo un tiempo en donde se usaba mucho la alegorización de los textos, la espiritualización del texto, en donde el intérprete podía interpretar cualquier cosa porque era lo que él le ponía. Pero no es así. ¿Okay? El texto habla. En tercer lugar, hay que establecer las diferencias que había entre los receptores originales y nosotros que vivimos 2000 años después, por lo menos en el caso de Apocalipsis, 2000 años después. ¿Ok? Y ahí entramos en contexto también, la cultura, su trasfondo religioso, cómo la estaban pasando ellos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenían o no tenían? Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo el texto completo de la Escritura, accesible en diferentes idiomas, ¿verdad? Traducciones, versiones. Los oyentes primeros de Juan no tenían la Biblia. Lo que tenían era el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, y no la tenían así como nosotros, que tenemos 4, 5, 10 Biblias en nuestros hogares. Tener un texto completo de la Biblia hebrea era inusual. Lo podían tener los maestros de la sinagoga y gente de dinero, pero el creyente de a pie como nosotros no tenía una Biblia hebrea en su casa, pero tenían una ventaja, y era que estaban cerca y escuchaban la enseñanza de los apóstoles, y ellos, de acuerdo a la evidencia interna y externa, definitivamente sabían cosas que nosotros no sabemos, aunque tengamos la Biblia completita. ¿Okay? O sea que cuando, por ejemplo, hablamos de simbología, usted puede estar seguro que los oyentes o los lectores de Apocalipsis conocían un montón de esos símbolos. ¿Okay? Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, se habla del hombre de iniquidad. Él le dijo, todavía no se ha manifestado y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Y yo les quiero decir a ustedes que ustedes saben qué es lo que lo detiene, es un objeto de investigación. ¿Por qué es lo que lo detiene? Nadie sabe. La Biblia no dice. Pero los tesalonicenses, que no tenían la Biblia, pero tenían a Pablo, él les enseñó qué es lo que lo detiene.
¿Ok? Así que eso es importante. Sí, ¿podrías repetir la frase sobre lo que estaba diciendo de qué es lo que detiene? Ah, bueno, sí, hay un capítulo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que Pablo está hablando de la segunda venida del Señor. Estaban circulando unas cartas que no eran de Pablo, ¿verdad? Que decían que Cristo iba a venir de inmediato. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses y dice, oye, por ahí hay unas cartas que no son mías y están diciendo unas cosas que no son correctas, porque Cristo no va a venir hasta tanto se manifieste el hombre de pecado, el inicuo, y haya una cosa que se llama apostasía, que es un alejamiento masivo de gente que había sido cristiana. Y entonces él les dice, y él ahora mismo no se ha manifestado, ¿ok? Porque algo lo detiene. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Eso está escrito en la Biblia, según el capítulo 2, del 10 en adelante, o del 1 al 10. Así que ellos sabían muchas cosas que nosotros no sabemos. Así que hay que establecer esas diferencias, ¿no? Para poder luego entonces nosotros poder hacer las aplicaciones correspondientes, tomando en cuenta las similitudes, las diferencias, etc. Hay diferencias, pero hay similitudes. Por ejemplo, ellos eran cristianos, nosotros somos cristianos. Ellos habían creído en Cristo, nosotros hemos creído en Cristo. Ellos tenían una esperanza de vida eterna, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Nosotros creemos que Cristo viene por segunda vez, ellos también lo creían. O sea que hay diferencias, pero hay similitudes. Así que cuando uno va a hacer la interpretación, tiene que tomar eso en consideración. Y lo otro, añadiendo a la respuesta de la pregunta que hizo Jorge, es conocer el género. Si es una carta, si es un salmo, si es un escrito de sabiduría, si es un evangelio, si es historia. Porque cuando uno lee, digamos, un libro que es histórico, uno lo lee como historia, no es un libro dogmático, no es un libro para hacer doctrina. Entonces, si yo leo historia y me empeño en establecer doctrina basado en un precedente histórico, muy probablemente lo estoy interpretando equivocadamente. ¿Sí? Así que por lo menos esos 4 puntos son importantes cuando uno está acercándose a un libro, y en este caso el Apocalipsis. Ajá, verlo. Dentro de la exégesis y dentro de la hermenéutica, ¿hay algún tipo de interpretación o reflexión, sobre todo relacionada con el Apocalipsis, con respecto al sentido del tiempo? Me refiero a que, por ejemplo, constituye un precepto cristiano y bíblico el que 1000 años puede ser igual a un día para Dios y un día igual a 1000 años. Tenemos una noción enmarcada en el espacio-tiempo en que vivimos de un tiempo lineal, pasado, presente, futuro, y ese elemento secuencial. ¿Hay alguna exégesis que aborde el sentido del tiempo desde la perspectiva del Apocalipsis? Bueno, sí. Sí. Y lo mencionamos así medio solayadamente, y tiene que ver con el aspecto futurista y el aspecto preterista. O sea, en Apocalipsis hay cosas que se cumplieron, pero hay cosas que no se han cumplido, y hay cosas que se están cumpliendo. O sea, cuando tú haces el acercamiento a Apocalipsis, desde el punto de vista del tiempo, tú lo vas a notar, pero hay unos conceptos, ¿verdad?, de tiempo que tú tienes razón. Por ejemplo, el apóstol Pedro escribió en su segunda carta un capítulo extraordinario sobre la segunda venida del Señor, y estaba respondiendo a unos individuos que decían que Jesús no iba a venir nada. Esa era una falacia
porque desde hace tiempo se estaba diciendo que él iba a venir y no había venido. Y Pedro se sentó y con la autoridad correspondiente escribió. Y dijo, miren, ustedes son unos ignorantes. ¿Ok? Porque ustedes no saben por qué el Señor no ha venido. ¿Ok? Y él le dijo, el Señor Jesucristo no ha venido porque Él es paciente con todos nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Él va a venir cuando Él crea que debe venir. Pero añade, dice, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Lo que está diciendo es que Dios no mira el tiempo como lo medimos nosotros. Dios está en un eterno presente. Y Él hace así. Y Él ve todo. Él vive en un eterno presente. ¿Ok? Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Eso es para nosotros. Él está en un eterno presente y Él ve todo en una tabula rosa. Es que todo está ahí. ¿Ok? De manera que Él tiene un plan y Él ejecuta el plan conforme a su soberana voluntad y a su decreto secreto, porque hay cosas que todavía Él no nos ha revelado. Número 2, en el Nuevo Testamento hay dos conceptos de tiempo para tiempo. Uno es cronos, que es el tiempo que nosotros medimos con nuestros relojes, ¿verdad? Y eso nos habilita para, obviamente, es importante, ¿verdad? El año pasado, el año que viene, el día de mañana, etcétera, etcétera. Y es nuestro tiempo. Pero hay otro término que se llama kairos. Kairos, que es el tiempo de Dios. Y eso lo que quiere decir es que Dios tiene unos eventos reservados para que sean realizados en algún momento dentro de nuestros cronos, pero no dependen del cronos nuestro, depende del kairos, del tiempo de Dios, entre comillas. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice, y en el cumplimiento del tiempo vino Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley. Y la palabra es kairos. ¿Por qué Cristo no vino en la época de Moisés? ¿Por qué Cristo no vino en la época de Daniel? ¿Por qué Cristo no vino en el periodo intertestamentario? Porque todavía no había llegado el cumplimiento del kairos, del tiempo. Dios estaba esperando que todas las circunstancias se conjugaran para que cuando Cristo viniera, el evangelio pudiera correr, fluir. Y eso ocurre cuando el Imperio Romano estaba hegemónicamente gobernando el mundo conocido entonces, y había una cosa que se llamaba la Pax Romana. No había muchas guerras, no había muchas situaciones difíciles. Ellos habían construido avenidas, caminos, rutas comerciales, había navegación, medios de comunicación y transportación, y ahí entonces, en el cumplimiento del tiempo, vino Cristo, nació en medio. De manera que el concepto del tiempo es importante, pero cuando veamos el Apocalipsis vamos a ver que había unas cosas que cronológicamente iban a ocurrir, hay otras cosas que en el kairos de Dios van a ocurrir que nosotros no sabemos. ¿Ok? ¿Te contesté la pregunta? Sí, perfectamente. Muy bien. Así que en contexto histórico, leo, la iglesia y el Estado van rumbo a un enfrentamiento y la victoria inicial parece que le pertenece al Estado. De ahí que advierta a la iglesia Cristo que se aproxima la muerte y el sufrimiento. De hecho, las cosas se pondrán peores antes de mejorar. Le preocupa mucho que vayan a capitular en tiempos de coacción. A Cristo le preocupa ya a Juan que la iglesia vaya a capitular, y por eso le escriben para darle aliento
y para hacerle ver que Dios está en control de todas las cosas. Así que el contexto es importante. Y en este caso yo creo que una de las cosas más importantes para entender es el contexto histórico. ¿Okay? ¿Cuál era la condición de la iglesia? ¿Qué se avecinaba para la iglesia? Y el deseo del Señor de darle aliento y esperanza en medio de una crisis presente y futura. ¿Okay? Y una nota importante que nos dice los autores Fee and Stuart, que escribieron un libro de hermenéutica extraordinario, yo lo uso como texto en mi curso de hermenéutica. Fee y Stuart dicen: el Apocalipsis de Juan muy rara vez intenta ofrecer un relato cronológico detallado del futuro. Y esto es bien importante. El Apocalipsis no es un manual cronológico de eventos futuros. Su mensaje tiende a trascender este tipo de inquietud. El principal interés de Juan es que, pese a las apariencias presentes, que era la iglesia siendo atribulada, Dios tiene en sus manos la historia y tiene en sus manos la iglesia. Y aunque la iglesia experimentará sufrimientos y muerte, triunfará en Cristo, quien es un escrito para darle fe, esperanza, confianza a los creyentes de aquella iglesia, de aquellas iglesias que estaban sufriendo y que iban a sufrir un poco más en un futuro inmediato. Pero como vamos a ir viendo, ese mensaje para nosotros también, porque nosotros, como dije cuando contesté la pregunta de Jorge, nosotros tenemos diferencias, pero tenemos similitudes con aquella iglesia. Y la iglesia de todos los tiempos es una iglesia que ha vivido siempre, desde el primer día, en contracultura. Y contracultura quiere decir que vivimos en un mundo que nos es antagónico. El mundo en que vivimos, del cual Pablo dijo que estaba gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, no le gusta a la iglesia. Y el que quiera buscar simpatías con el mundo, siendo un cristiano de verdad, va a tener problemas. Por eso Jesús, cuando en la primera enseñanza, en la primerísima enseñanza que Jesús le da a sus discípulos en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando les persigan y los aborrezcan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, etc. Porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Y el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cada día y sígame. Y Cristo envió a los discípulos y le dijo: los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Así que en ese contexto es que vive la iglesia. Estamos contra cultura porque el mundo que no conoce al Señor, que está dominado por Satanás y por la gente que no conoce a Cristo, que son pecadores, que tienen control de un montón de cosas, nos es antagónico. Y eso es una similitud con aquella iglesia. Quiere decir que nosotros también, en mayor o menor grado, somos perseguidos, sufrimos por la fe. A través de toda esta era cristiana ha habido miles y miles y miles de mártires, como ocurrió en aquel primer y segundo siglo de la iglesia cristiana, y tercero, y cuarto, y quinto, en todos los siglos ha habido mártires. ¿Okay? Y hemos sido perseguidos. Y actualmente, en el siglo pasado y en este siglo, hay gente que está dando su vida por el Evangelio. O sea que ese mensaje de esperanza, ese mensaje de aliento, de seguridad, de no se apuren, esperen, porque Cristo
viene un día y nos va a rescatar, nos va a llevar al eterno Edén que tiene para nosotros preparado desde siempre. ¿Ok? Y eso nos da aliento y esperanza. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Vamos a... Un datito importante en hermenéutica o exégesis es que la Biblia no puede significar lo que nunca significó. La Biblia no puede significar lo que nunca significó. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que lo que significa el texto es lo que fue la intención original del autor y del Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, eso fue lo que significó. Y a partir de ese significado es lo que esa Biblia o ese texto significa para nosotros hoy. No hay dos significados distintos. Hay un significado y varias aplicaciones. No es lo mismo la interpretación que la aplicación. ¿Okay? O sea, un texto significa lo que originalmente significó, pero uno puede tener algunas aplicaciones basadas en el contexto en el que vivimos, pero es siempre la misma interpretación. ¿Okay? Por eso es que es importante, porque si no, el texto puede significar lo que queremos nosotros que signifique. Probablemente esa sería una diferencia básica entre una hermenéutica propiamente bíblica y una hermenéutica filosófica, Sí. porque como movimiento filosófico la hermenéutica plantea el texto como una construcción esencialmente abierta y sigue rotando las significaciones. Tal vez acá sería un texto de un horizonte un poco más autocontenido en el principio original intencional. Y la diferencia es fundamental. La filosofía es producto de la mente del hombre. Claro, claro. El texto bíblico origina en el corazón de Dios. Y como es palabra infalible, inmutable e inefable, pues no puede significar lo que nunca significó. Lo que significó originalmente es lo que significa mañana, pasado y de aquí a 1000 años. ¿Ok? Ahora, de aquí a 1000 años, a lo mejor todos nosotros, si Cristo no ha venido, vamos a vestir con ropa de malla. ¿Verdad? Y a lo mejor tendremos unos backpacks que le damos un botón y hacemos salimos volando. ¿Verdad? Por lo tanto, cuando uno lee el texto de Apocalipsis, que uno ve caballo, entonces dice que es un caballo. Porque a lo mejor de aquí a 1000 años, a lo mejor damos el caballo, la gente no va a saber lo que es un caballo y lo que es un trono. ¿Me explico? Entonces tú tienes que traducirle eso al lenguaje de esa generación futura para que lo puedan entender, ¿cierto? Entonces la aplicación es diferente, pero el texto es el mismo, ¿verdad? Ok, así que eso es importante. La Biblia no puede significar lo que nunca significó. ¿Ok? Muy bien. Mi conclusión de Apocalipsis, sin que vayamos ¿verdad? Más deductivo, lo quiero adelantar. El libro de Apocalipsis es un libro abierto para que todos los creyentes lo puedan leer y puedan regocijarse en sus páginas de victoria y aliento en medio de las tribulaciones de la vida. No olvidemos el tema central. El tema central es Cristo victorioso con su iglesia. Es un libro de esperanza que invita a la adoración a un Dios que tiene control absoluto de la historia. Él la comienza y Él la concluye con matices de colores intensos, unas veces de sufrimiento, otros de gloria y al final con el matiz de una victoria plena en un Edén renovado. ¿Ok? Esa es mi sinopsis de lo que es Apocalipsis. Y entramos al Apocalipsis de lleno. Hoy comenzamos la exégesis.
Aquello eran preliminares. Así que hoy entramos a leer el texto. Como decía a John Paul, y no vamos a ir texto por texto, o sea, verso por verso, no nos daría el tiempo nunca. Así que vamos a ir viendo secciones, ¿verdad? Y obviamente surgirán preguntas y uno las contestará a la medida que uno pueda. Así que vamos a ir al prólogo. El prólogo en Apocalipsis es el capítulo 1, los versos del 1 al 20. Ese es el prólogo. Ángel, en la pasado encuentro, tú habías hecho una distinción que a mí me parece que es importante recalcar nuevamente, que era que estos autores originales no eran teólogos en el sentido en el que nosotros entendemos modernamente la noción de ser teólogo. Si lo pudieras brevemente, sí, para beneficio de los... Claro. Hoy en día hay una disciplina en la academia que se llama teólogo. Y teología es hablar de Dios. Y alguien dijo que teología es reflexión sobre lo que uno lee. Y sobre Dios, su obra, su revelación, etc. Y la teología, por ser una reflexión humana sobre la revelación de Dios, es una disciplina que es cambiante como la filosofía, ¿verdad? Por ejemplo, hay teología histórica, hay teología bíblica, hay teología sistemática, pastoral, etcétera, etcétera. Y hay teologías que pasan de moda, que están hoy y mañana no están. Hubo teología liberal en el siglo XIX que cuestionaba la inspiración de la Escritura, y cuestionaban a Jesús, que no fue una figura histórica, y Jesús es histórico, porque parte de la premisa de que los documentos históricos, que son los evangelios, que está aprobado porque pasa la crítica textual, la crítica literaria y todo esto, la alta crítica, los evangelios son un género probado de que son veraces, y ahí habla de Jesús. No, Jesús no fue una construcción de los apóstoles. Jesús es un personaje histórico que vivió con los apóstoles, que murió y resucitó, ascendió a los cielos y viene por segunda vez. Flavio Josefo también lo... Josefo Flavio Josefo lo menciona. Sí, pero esa es fuentes externas. Seguro. Primero, la evidencia interna sería suficiente, pero para los que no creen, hay evidencia externa, que son fuentes aparte de la Biblia, que dan fe de que lo que dice la Biblia es correcto. ¿Okay? Y que Jesús no es una construcción religiosa ni de fe, sino que es un personaje histórico, como lo presentan los testigos de él, que son los apóstoles. ¿Okay? Así que volviendo a la pregunta, la teología entonces puede correr con los y hacerse obsoleta, la teología liberal, la teología de la liberación, que fue muy famosa en los 70. Esa teología causó furor, ¿verdad? En esa década y posiblemente 2 o 3 décadas después. Pero ha ido quedándose, y algunos principios de la teología de la liberación, yo creo, y estoy de acuerdo con ellos, por ejemplo, la opción de Dios por los pobres, menesterosos de la tierra, cómo atendemos a esa gente, ¿verdad? Lo único que el problema con la teología de la liberación es que ellos mediaron la teología de la liberación a través de un instrumento que era político, el marxismo-leninismo, la izquierda prácticamente absoluta, y apoyaban las armas para lograr llevar la liberación al ser humano. De manera que las teologías pasan. Lo que no pasa es la palabra. Pero los autores originales no eran teólogos en el sentido nuestro de la palabra. Aunque en la academia y en los seminarios y todo, se habla del teólogo, el apóstol Pablo, el teólogo, el gran teólogo. O
Juan el teólogo. Entonces para armonizar eso, yo creo que ellos no eran teólogos en el sentido nuestro de la palabra, porque ellos escribían siendo inspirados por el Espíritu Santo, no era su opinión. Así que yo lo que podría decir, Jorge, para armonizar este asunto de la teología actual versus los escritos apostólicos, es que la única teología inspirada es la que está escrita en la Biblia. Todo lo demás que es escrito no es inspirado, ¿verdad? Así que Pablo, que él habló y reflexionó sobre lo que él conocía y lo que Dios le dio y las revelaciones que él recibió, él escribió y él hizo reflexión sobre sus conocimientos previos del Antiguo Testamento, pero esa reflexión y eso que él escribió fue inspirado por Dios. Así que yo puedo decir que la única teología inspirada que no cambia es la que está escrita en la palabra de Dios. Todo lo demás puede cambiar, puede pasar de moda, etcétera, etcétera. Así que para mí esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, caemos en el libro de Apocalipsis. Y la verdad es que vamos a hacer un recorrido rápido, ¿verdad?, sobre los primeros capítulos. En este primer capítulo hay varias cosas importantes. Número uno, Juan se identifica como el autor del libro. Número dos, él dice en qué circunstancias él estaba. Estaba en una isla, allá castigado por el Evangelio. Miren lo que dice él. Dice: yo, Juan, les escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea que él estaba allí exiliado en una isla en el medio del Mediterráneo, preso a causa del sufrimiento, o sea, del testimonio cristiano. Número dos, este primer prólogo, o sea, estos primeros textos, el prólogo, marca el tono del libro o de la carta, porque presenta al que es el personaje central y más importante del libro, que es Jesucristo. Miren lo que dice. Dice: Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. O sea, que ¿quién es el que da la revelación? Jesucristo. Y dice en el verso 5 que es de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando del autor y lo identifica claramente. Y dice: miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Y dice Jesús: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Así que en estos primeros 8 versos encontramos quién es el autor, dónde estaba, quién revela, pero quién revela en detalle. Es Jesús, que es alfa y omega. Él es el principio, es el fin. Él fue el que dio su vida y derramó su sangre por la humanidad, y todo aquel que cree en Cristo
tiene vida eterna, pero es el que va a devenir en las nubes del cielo. O sea que cuando Juan escribe, de plano le dice a la iglesia, este libro que ustedes están leyendo, y son bienaventurados porque lo están leyendo, lo reveló Jesús, quien dio su vida por ustedes y va a venir por ustedes también. Y eso es lo que nos dice a nosotros hoy, de arrancada. ¿Ok? Nosotros hemos sido salvos por Él, los que hemos creído, y ya veremos, vamos a estar pasando por situaciones difíciles, pero Él va a venir por segunda vez y nos va a rescatar y nos va a llevar a su patria celestial. ¿Ok? Entonces, en los versos del 9 al 20, Él tiene una visión de Jesús glorificado, y lo ve con unos vestidos reales, lo ve con corona, con un cinto por su pecho, lo ve con una espada que sale de su boca, y hay dos cosas que Él ve. Que ese personaje, que es el Cristo glorificado, se paseaba en medio de unos candeleros de oro y tenía en sus manos los ángeles de la iglesia. ¿Okay? Y cuando Juan va a interpretar, dice en el verso 19, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea, lo que le está diciendo Juan es, Jesús, el Cristo glorificado, está presente en la iglesia y tiene en sus manos el control de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. ¿Okay? Así que en este primer capítulo entonces vemos esta hermosa introducción que del momento en que lo lee, imagínese usted que usted está allí sentado en una iglesia rústica, en un banquito, sin abanico, sin luz eléctrica, con una antorcha quizás, ¿verdad? En un banco rústico o en el piso, y comienza a leer esto. En medio de amenazas. ¿Ah? Y como dice Juan más adelante, viviendo una vida espiritual quizás no muy apta y agradable para Dios. Y comienza a leer esto y comienza a hablar de que Cristo te está dirigiendo a ti, que Cristo está en medio de la iglesia, que Cristo tiene el control de la iglesia, que ese Cristo glorioso del que 60 años atrás se habló de que resucitó y está ahí está el Padre, que está presente con la iglesia, porque no debemos olvidar que esta carta se escribe aproximadamente 65 años después de Cristo. Es una iglesia de segunda o tercera generación. ¿Ok? Y ellos habían escuchado que Cristo había resucitado, estaba a la vista del Padre, y habían escuchado predicaciones de Juan y de otros hablando sobre la esperanza bienaventurada. Y de momento viene este libro y les da esto. Por eso es que el mismo Jesús dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. O sea que esa gente que iba a leer y iba a escuchar esto eran bienaventurados. Y entonces digo yo, ¿y los que leemos y escuchamos ahora, qué somos? Bienaventurados también, porque la palabra de Dios no puede significar lo que nunca significó. Si significó para ellos bienaventuranza, para nosotros también, ¿no es cierto? Porque somos cristianos igual que ellos. Así que ahora mismo nosotros leyendo esto somos bienaventurados. Y bienaventurado quiere decir más que felices, más que dichosos, más que bendecidos. Eso es lo que significa bienaventurado. Y siempre la bienaventuranza está asociada con el favor de Dios y la gracia de Dios para con nosotros.
¿Ok? Muy bien. El capítulo 2 y 3 nos habla de específicamente lo que Cristo tenía que decirle particularmente a cada iglesia. Ahora bien, cuando Juan escribe el libro, ese libro se iba a circular por las 7 iglesias de Éfeso, como dice aquí. Él dice, escribe lo que han visto, le dice a Juan. Y anteriormente, dice en el verso 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Esos son iglesias históricas que existieron, no son iglesias simbólicas, son iglesias históricas en el Asia Menor, que interesantemente estaban ubicadas geográficamente de una manera de semicírculo. De tal manera que cuando Juan les dice, léanlo, que lo lean en las iglesias, no era que iba a hacer una copia para cada iglesia, era que esa copia la iban a ir pasándosela de iglesia en iglesia y la iban a leer las 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, la iglesia de Éfeso fue la primera que recibió eso, luego la de Tiatira, y la de Tiatira iba a escuchar lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, y así sucesivamente. Pero no solamente era el mensaje directo para la iglesia en particular, sino todo el contenido del libro. Así que cada una de esas iglesias recibió de primera mano la información de Apocalipsis. ¿Y por qué el Señor hizo eso? ¿Verdad? Ahí venimos al contexto también religioso. Las iglesias estaban pasando por una serie de situaciones que estaban siendo afectadas. Algunas se habían enfriado espiritualmente, que habían perdido como Éfeso el primer amor. Otras se habían apartado completamente. Pérgamo, la Odisea, la Odisea, una de las iglesias, dice el Señor, eres tibio, por cuanto eres tibio te vomitaré en mi boca. O sea, estaban en unas condiciones espirituales bien fuertes, bien difíciles. Hay otras, como Filadelfia y Esmirna, que no tenían reproche alguno. Habían sido fieles, no habían fallado, pero estaban acosadas. Cada una de esas iglesias, en ese capítulo 2 y 3, recibió un mensaje. Y eso es profecía. Dios hablando a través de su palabra para cada situación particular de esa iglesia y de todas las iglesias. ¿Ok? Así que siempre Él terminaba cada una de esas porciones de la siguiente manera: al que venza le voy a dar una recompensa X, y el detalle está ahí. ¿Ok? Y entonces terminaba diciendo, y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es profecía. Te doy un mensaje, te advierto tu necesidad, debes arrepentirte y debes enmendarte. Y si no, pues te voy a dar pan. No que se van a perder, sino que Dios los va a disciplinar, porque la Biblia dice que Dios, que es un Padre amoroso, disciplina a sus hijos, ¿verdad? Y en la Odisea, que era una iglesia bien, se había apartado, dice, yo castigo a quien amo. O sea que a pesar de su condición espiritual, Dios seguía amando a esa iglesia, y lo que quería era que se arrepintiera para que entrara de nuevo en el sendero recto. Así que de entrada esos dos, el capítulo 2 y capítulo 3, son unos mensajes particulares para la iglesia, para que se enderezaran o se afirmaran de
manera que cuando Él pasara juicio en el juicio final y viniera, pues todos estuvieran bien, ¿verdad? Y quiero leer precisamente ese último mensaje a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, que eran ciudades, ¿verdad? Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardis, la Odisea, Esmirna, eran ciudades. Hay una interpretación que dice que son simbólicas, que no eran realmente iglesias históricas, que eran simbólicas y que son etapas de la iglesia a través de la historia. Pero hermenéuticamente eso no se sostiene por su propio peso. Es una interpretación que no cumple con los principios hermenéuticos, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos, de leer el libro de los Hechos nada más, sabemos que había una iglesia en Éfeso y que por lo menos había una iglesia en la Odisea, se menciona en el libro de Colosenses. Y como el texto es quien nos habla, cuando usted lee un texto bíblico, usted tiene que, el mismo texto te indica si es símbolo, si es histórico, o si es poético o profético. Por eso es que los reformadores decían, y estoy seguro que los teólogos católicos también lo plantean, ¿okay?, que la escritura se interpreta a sí misma. La escritura se interpreta a sí misma. En un momento dado te va a dar luz para que tú puedas entender el texto anterior. Bueno, mira lo que dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz miserable, el pobre ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, gotas para los ojos, el colirio. ¿Sabes que hay una gota que se llama colirium? ¿Se acuerdan de esa marca? Colirium. ¿No? Nos fuimos para atrás. Yo soy el más viejito aquí, entonces. Retrospección. Hay unas gotas de los ojos que se llaman colirium, ¿verdad? Y viene de aquí. El colirio era algo que se echaba a los ojos. Ok, dice, para que te los pongas en los ojos y recobres la vista. Fíjense lo que dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Dice que Jesús amaba esa iglesia. ¿Okay? Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo, ¿verdad? O sea que esa en síntesis es lo que ocurre en el capítulo 2 y 3. El Señor hablándole a la iglesia, indicándole aquellas áreas donde tienen que mejorar, o afirmándole las áreas de valor que tienen que afirmar, y dándole esperanza e invitándolos a que esté en comunión con Dios. Esos son los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Dos pequeños planteamientos, si pudieras apuntar. Mencionaste en algún momento que a lo largo de la lectura del texto tú vas recibiendo instrucción, o existe algún criterio para discernir cuándo estás ante aspectos o zonas de más contenido simbólico versus cuando te encuentras en zonas de más contenido historiográfico, factual, directo. Y entonces, ¿cuáles suelen ser esos criterios de distinción? Y cuando mencionas que el texto se interpreta a sí mismo, ¿cómo eso relaciona con el principio del libre examen del mundo protestante? Versus unas interpretaciones que se
realizan como en comunidad. Bueno, la primera parte de tu pregunta, Sí. ¿verdad? Es que, ¿verdad?, hay que partir de unos presupuestos. Vamos a partir de unos presupuestos aquí. Yo me puedo acercar a la Biblia como un libro cualquiera, como hay mucha gente por ahí que cree que tú puedes leer la Biblia como un libro cualquiera y que cualquiera lo puede interpretar o entender basado en sus conceptos, which is not, no es así. Primero, porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia, y dijimos, es un libro inspirado por Dios, es infalible, inerrable, ¿verdad? Es un libro inmutable, no cambia. Es la revelación de Dios. Número 2, es un libro espiritual, es decir, que tiene un contenido espiritual, es un libro que habla de Dios. Por lo tanto, cuando tú vas a acercarte a la Biblia, tú tienes que acercarte ya de entrada con esos conceptos. Número 3, ¿quiénes pueden interpretar la Biblia? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Los creyentes. Hay cosas, yo diría que universalmente accesibles para todo el mundo. Cuando tú lees, por ejemplo, lo que dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, eso lo entiende todo el mundo. Cuando lees un salmo, el Salmo 23, que es un salmo universal, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el lugar es dedicado. Ahí no hay simbolismo, ahí hay una poesía que puedes entender, ¿verdad? Y lo puedes entender racionalmente. Pero, cuando Jesús estaba en la víspera de su crucifixión, en el aposento de la última cena, le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien le va a dar a ustedes el entendimiento espiritual para comprender todas las cosas. Le dijo, el Espíritu Santo es quien les va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien les va a ayudar a entender la revelación. Por eso es que cuando Pablo le escribe a los Corintios, le dice el hombre natural, y es un concepto paulino, el hombre natural, que es el hombre no convertido. El hombre natural es el hombre no convertido. Y cuando dice el hombre, el ser humano, ¿verdad? El hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Y ese es el presupuesto para uno poder comprender bien la Sagrada Escritura. ¿La puedo leer como un libro cualquiera? Sí, la puedo leer, pero no la voy a entender, porque el propósito fundamental de la Escritura es revelar, que Dios se revele al corazón del ser humano para salvarlo, porque el gran misterio revelado, ¿verdad? Se llama misterio de la Biblia, es que la Biblia es una gran narrativa, es una narrativa de principio a fin, cuyo hilo conductor es el tema de la redención. Dios quiere redimir al ser humano. Y la redención se encuentra en Cristo. Así que como la Biblia es un libro de teología, un libro teológico, un libro de Dios, si tú quieres entenderlo bien, tienes que acercarte a Él como eso, como un libro donde Dios te quiere hablar,
Dios te quiere redimir, Dios te quiere salvar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere iluminar, Dios te quiere moralmente recto, Dios quiere que tu mente esté aclarada, Dios quiere que tengas paz, Dios quiere que tengas esperanza. Eso es. No me puedo acercar a él como un libro meramente histórico, aunque sí es histórico. No me puedo acercar a él como un libro filosófico, aunque quizás podemos encontrar algún tipo de filosofía en él. No, es el libro de Dios, que Dios nos dio la bendición de inspirarlo, revelarlo, escribirlo y que llegue hasta nosotros. Así que eso es bien importante. ¿Está bien? Muy bien. Entonces entramos al capítulo 4 y 5. Que Juan Stam, que es un comentarista de la Sagrada Escritura y tiene un comentario bastante bueno de Apocalipsis, plantea, basado en esos dos capítulos, que Apocalipsis es un libro doxológico y litúrgico. Interesante el acercamiento de él. Y estos dos capítulos, precisamente, aunque el centro teológico, podríamos decir, es el capítulo 12, este capítulo 4 y 5 son los capítulos que plantean quién está en control. Porque en esos dos capítulos se habla del Cordero inmolado, de que eres digno para desatar los sellos del libro, que todos los ángeles lo adoran, que le dan honra y honor toda la creación. ¿Ok? Y entonces presentan un escenario extraordinario, ¿ok?, de cómo es el cielo, y obviamente hay metáforas y simbolismo, ¿verdad? El capítulo 4 y 5. Que nos habla de la adoración en la corte celestial. Voy a leer un parrafito aquí y son las 6 y 22. Quiere decir que lo vamos a tener que dejar ahí. Entrando en el capítulo 4. ¿Qué tú dices, Sandra? Para la próxima. Ok. Mira lo que dice ese primer parrafito introductorio del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Dice: la visión del gran salón del trono de los capítulos 4 y 5 sirve para recordar a los creyentes que viven bajo la sombra de la inminente persecución, que el Dios omnipotente y omnisciente sigue teniendo control de la situación. Es importante subrayar que esta visión ha de entenderse en estrecha relación con las cartas a las iglesias que la preceden. Su propósito es aportar ánimo a los creyentes en su lucha presente y futura con el imperio, pero también recordarles que ellos están a sí mismos bajo su soberanía. Déjame hacer una recapitulación rapidita para que caigamos en esto. Todas esas iglesias de Asia que se menciona en Apocalipsis y las iglesias que había también en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en la Palestina, estaban bajo el imperio romano. Para ese entonces ya el emperador se consideraba divino y exigía adoración. Si a un cristiano le preguntaban ¿quién es tu Señor? ¿César o Cristo? Ellos tenían dos opciones. Decir, mi Señor es César, y se libraban de cadalso. Pero si decían, mi Señor es Cristo, le costaba la vida. ¿Ok? Número 2. Los judíos todavía, y desde siempre, ¿verdad?, pero en ese momento también en collusion, en componenda con el Estado, estaban en contra de la iglesia. Número 3. Los gremios
en donde los cristianos podrían tener trabajo, ¿verdad? Llaman los gremios, que son las industrias, los comercios de aquella época. Eran gremios que estaban inmersos en la adoración politeísta y sacrificaban a sus dioses. Si un cristiano iba a buscar trabajo en un gremio de eso, se iba a hacer difícil, porque él no iba a sacrificar comida a los ídolos, ni carne, ni iba a adorar esos ídolos. Y si había estado trabajando ahí y se convertía, como no podía seguir con esas costumbres paganas, perdía el trabajo. ¿Era fácil o era difícil ser cristiano en esa época? Muy difícil. Muy difícil. ¿Necesitaban consuelo o no esas iglesias? ¿Necesitaban esperanza o no? Claro que sí. Entonces, desde el principio el Señor está llevándole ese mensaje. Como dijimos, en el capítulo 1 se presenta a Él, en medio de la iglesia, con las estrellas en sus manos. En los mensajes específicos a cada iglesia le daba la oportunidad de que se recompusieran. Y en el capítulo 4 y 5, entonces hay una revelación extraordinaria, ¿okay? Que es como un preámbulo, una antesala que les hace ver a la iglesia que lo que viene después, con la intensidad que va a venir, los juicios, castigos, persecución, guerra, hambre, la bestia, todo eso que va a venir, en el capítulo 4 y 5, Él les conforta diciéndoles: yo estoy en el trono, yo vencí, yo soy capaz de empezar y terminar la historia, y ustedes miren cómo van a terminar. Y les presenta una multitud incontable en el cielo, que son los lavados por la sangre de Cristo, que a pesar de lo que vaya a pasar, su destino final es estar con Cristo por toda la eternidad. Así que eso se lo dejo ahí como un aperitivo, y ya en la próxima ocasión entonces podemos entrar de lleno al capítulo 4 y 5, el capítulo 6 también, ¿okay? Para luego rapidito entrar a los juicios y las trompetas y los sellos y todo ese tipo de cosas, que son de las cosas más, ¿verdad? Digamos, impactantes, ¿no? Cuando empiecen a hablarse de todas esas cosas y los demonios y la bestia y el dragón y demás. Es una pena, ¿verdad?, que esto lo tengamos que ir conduciendo mes tras mes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo les sugiero que cojan su Biblia y repasen el Apocalipsis, lo lean y demás. Y en la medida en que estamos haciendo estas presentaciones, si usted tiene una pregunta que le surgió en su lectura, pues la hace y podemos compartirla. ¿Parece? Ok. Pues hasta aquí entonces esta sesión. No sé si alguno de los compañeros quiere, Matilde, Sandrita, compartir algo, Paco, Luis, Evelio. Sí, entonces ese sentido del tiempo lo percibo muy marcado en el tiempo cronológico y el tiempo kairos, ambos. Lo percibo, que estábamos hablando ahorita de ese sentido del tiempo, muy marcado en el Apocalipsis. Por ejemplo, me viene a mente dentro del contexto de mi iglesia, en mi iglesia católica, en las últimas misas que se está celebrando, pues el elemento a través de lo que se viene a ser la liturgia de la palabra, la primera parte donde se leen las lecturas, ha habido un marcado énfasis en lecturas del Apocalipsis, sobre todo en la segunda lectura. Y se hace un contraste entre una lectura de la iglesia sufriente, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, y luego se presenta la iglesia de la Nueva Jerusalén, donde se atisba el querigma, lo que se denomina el querigma, ¿no? Esa dimensión que incluye el tiempo cronológico
pero también el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Porque la Nueva Jerusalén es el tiempo de Dios. Sí, sí. Cuando hablemos de la Nueva Jerusalén, básicamente es la iglesia en su aspecto glorificado, en armonía perfecta y comunión total con Dios, en el Edén nuevo. Vamos a vivir en un Edén, y eso lo veremos en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, ¿no? Porque los elementos del paraíso de Edén aparecen en Apocalipsis, ¿verdad? Y eso lo vamos a tocar también. Pero veo esa acentuación Sí. marcada de, como mencionaste ahorita, en términos de la reflexión teológica de la Biblia, en la exégesis y en la hermenéutica, el tiempo cronológico y el tiempo kairos, de alguna manera, o de muchas, haciendo intersección, donde nuestro sentido tradicional de tiempo lineal queda anulado, porque estamos muy identificados en nuestra naturaleza humana con el sentido cronológico del tiempo. Sí. Eso es correcto. Yo pienso que hay a mí me gustaba mucho cuando escuchaba a Facundo Cabral haciendo su versión parafraseada del Sermón de la Montaña, y en una de las bienaventuranzas decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de eso doy fe, incluye la tierra. Y de alguna manera ese sentido coextensivo del tiempo lineal cronológico y el tiempo kairos pudiera en algún momento, tal vez en otras presentaciones tuyas futuras, pudiéramos compartir un poco la interioridad de cómo la vida de un creyente cristiano transforma su relación con el sentido del tiempo. Y me parece que es algo que a un nivel cualitativo es uno de los impactos que el elemento de gracia da en la percepción también del ordenamiento del tiempo de las cosas. Claro que sí, pero aún más, no hay que hacer una extrapolación, eso va a ser una realidad. O sea, lo que Facundo Cabral, entiendo, decía era: pues mira, sí, hablamos del cielo, pero vamos a hablar de la tierra también. Bueno, el Apocalipsis habla de la tierra, pero es un cielo nuevo y una tierra nueva, no es esta vieja tierra. Nosotros vamos a vivir en una tierra nueva, restaurada, no recreada, sino restaurada, ¿ok?, por Dios, para que entonces todos los restaurados, los creyentes, puedan vivir ahí armoniosamente. Así que eso es cierto, ¿verdad? Pero no es vamos a decir así: pues mira, sí, hablamos mucho del cielo, pero ¿y qué de la tierra? Bueno, el creyente vive aquí, y mientras viva aquí tiene que hacer esto su tierra, y glorificar a Dios y ser buen administrador. Pero hay una promesa de que la tierra que ha sido afectada, ¿verdad?, por el pecado, va a ser también redimida, transformada, para que todos los redimidos puedan vivir aquí en la tierra. Para que, como hablamos del estado intermedio, Claro. que es mucho de la teología protestante se volcó en el concepto platónico del cielo y se olvidó de que hay una promesa de una tierra nueva. Entonces, cuando hablamos de yo voy a estar para siempre en el cielo, o mi esperanza es el cielo, no, nuestra esperanza es cielo nuevo y tierra nueva. Y el cielo es, la definición de cielo es donde Dios habita. Maravilloso. ¿Verdad? Incluso en el romanticismo del siglo XIX, en los poetas, quieran o no lo quieran admitir, hay una notable influencia cristiana. Claro. Por ejemplo, Novalis, ante la muerte de su amada en el cementerio, dice una célebre y breve estrofa que después es una poesía. Dice: las cenizas de las rosas de esta tierra serán el abono de las rosas celestiales. O sea, ese nexo entre cielo y tierra. Sí. Lindo. Sí. Carlos, ¿tú tenías una pregunta? No, era un comentario para añadir a lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Y por eso fue que al principio pedí que se hablase de cómo atender, ¿verdad? Cuando en distintos grupos
se dice que Apocalipsis es un libro de secretos que no podemos entender, etcétera, ¿verdad? Yo creo que, como bien mencionabas, el Apocalipsis y en la Biblia en general hay unos pasajes que son de fácil entendimiento y que no amerita una lectura profunda para entenderlos y aplicarlos. En otros que sí se amerite esa lectura profunda, pues dinámicas como esta y sin ánimos de sonar muy conservador, el ir a la iglesia y el ir a la escuela dominical es importante y es necesario desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque la misma escritura dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Y yo creo que, si bien es cierto y necesario y es una instrucción bíblica la lectura personal de la palabra, también es importante, necesario y una instrucción bíblica el que nos congreguemos, porque esos pastores y maestros, ¿verdad? Preparados, que es también lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Nos estamos congregando, nos van a ayudar en esa interpretación correcta, idealmente ortodoxa, conservadora, de pasajes y lecturas que no son tan fáciles, ¿verdad? De cuando uno lee, de acercarse a ellas. Ese era mi comentario. A mí me parecería que para beneficio de una posteridad más amplia y del auditorio al que esto va a llegar de modo extenso, aún personas que no participan directamente aquí, pero que este material didáctico que estás creando y compartiendo generosamente con nosotros se enriquecería mucho en nuestras perspectivas como creyentes y en el diálogo interconfesional, de poder entender los puntos específicos de controversia interpretativa a la luz de todas las líneas de interpretación que a partir del siglo XIX se establecieron sobre el libro, porque yo pienso que hay ciertos tipos de diálogo interconfesional, una buena conversación saludable con un compañero hermano testigo de Jehová, con un compañero hermano del mormonismo, con un compañero hermano del pentecostalismo, me parecería que teniendo ese conocimiento y que tal vez nos puedas enriquecer y arrojarlo por ahí, nos va a ayudar en esa conversación. Eso es harina de otro costal. Cuando tú invitaste, yo te, ¿verdad?, establecí claramente que yo iba a dar una exposición ortodoxa, conservadora, desde mi punto de vista protestante. Eso, yo acepto el reto, pero es otra cosa, ¿verdad? Y realmente, si esto es extenso, eso que tú estás planteando es más extenso todavía. Por ejemplo, en la introducción de tu libro, cuando tú explicabas el proceso de cómo se dio tu maduración como creyente, de tus orígenes en tu formación a cómo tú después te fuiste desarrollando, tal vez abundar un poco en ese sentido, no porque tenga que ser necesariamente confesional de primera persona, pero creo que es paradigmático de la historia de mucha gente. Yo creo que esa idea que tú estás trayendo a la mesa es buena. Yo creo que sí. De hecho, hay un curso que se llama Nuevos Movimientos Religiosos, en donde estudiamos, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, estudiamos diferentes vertientes religiosas, ¿okay? Y discutíamos y las traíamos a colación, etcétera, etcétera. Que decía, yo era premilenarista y después fui milenarista, sí, reformado. Sí. Pero eso es dentro de la misma confesión protestante. Claro. No es interreligioso. Okay. Porque hay escatología en otras religiones, ¿verdad? Yo pienso que aún dentro del creyente, los creyentes cristianos, esa área conocemos menos del mínimo imprescindible para poder saber con justeza en lo que creemos. Sí, yo estoy de acuerdo. Tal vez un poquito,
Sí. Una pincelada de Bueno, en esa yo- sección. Eso, de entrada, el capítulo 4 de Apocalipsis, que el primer texto dice que Juan dice, y oí una voz del cielo, vi una puerta abierta en el cielo, y oí una voz que me dijo, sube acá. Cuando lleguemos ahí, yo voy a explicar, particularmente dentro del movimiento dispensacionalista, que lo voy a explicar después, que dice que ese sube acá no es otra cosa que el rapto de la iglesia. ¿What? Lo deja ahí. Lo dejamos ahí. Dio toda la regla de exceso y hermenéutica había ahí por haber. Mati. Sí, siguiendo la línea de Belio, porque para mí, cuando se está hablando del Kairos y el tiempo cronológico, para mí es un reto bien grande, porque nosotros estamos viviendo en ese tiempo cronológico todo el tiempo, la edad nos recuerda el día a día, el trabajo, los planes futuros, los planes actuales, tus metas. Así que eso nos hace interpretar de diferente forma ese tiempo cronológico versus el tiempo Kairos. Cuando nosotros ya estuvimos hablando como 45 minutos, que tú me decías, hablando de la crisis mundial, la crisis de este país, y tú me decías, hermano, y yo te comentaba, Dios mío, pero Cristo debe venir ya. Y entonces recuerda con paciencia, recuerda que para Él un día pueden ser 1000 años y 1000 años un día. Y lo otro es que yo quiero agradecerte desde lo profundo de mi alma como hermana, porque nosotros fuimos producto, la gente aquí no lo sabe, pero nosotros fuimos producto de esa enseñanza, de ese origen, de la parte de ese apocalipsis que nos creaba miedo, o sea, sentíamos miedo, y hasta los medios cinematográficos también planteaban, ¿verdad? Y se agarraban de estas ideas y de estas historias del apocalipsis para llevar películas a la pantalla grande de una forma que aún todavía te causaba más miedo, ¿no? Y susto. Entonces yo te quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón, de mi alma, como hermana, porque te amo. Porque esto es reaprender y desaprender. Claro. Y yo soy parte de eso, Claro. Carmen. Y que seas tú mi guía en este proceso de reaprender, me siento bien orgullosa. Gloria a Dios. La gloria de Dios. Amén. Yo quería leer un parrafito al Sí. final de Belio. Un elemento también importante sobre el sentido de iglesia, yo creo quizás por un factor muy occidental, hemos tenido una marcada influencia inherente al catolicismo romano y a la reforma. Pero por ejemplo en el contexto de la iglesia oriental, los hermanos ortodoxos, es bello porque definen la iglesia como mira qué imagen más bella, la fosa que se hace luz debido a la transfiguración de Cristo. La fosa que se hace luz es como el sol que irradia sobre una fosa, una cueva, y ese sol que es Cristo ilumina la oscuridad de esa cueva, ¿no? Y guarda mucha relación con la noción del reino de Satanás en términos del reino de este mundo en el Apocalipsis. Sí. Tremendo. Este libro, uno podría predicar la vida entera, podría reflexionar y dialogar sobre este libro la vida entera, porque es tan rico. Sí. No hay duda, y hay otros conceptos teológicos, ¿verdad?, de los que podemos, pero necesitamos enmarcarnos dentro de los parámetros establecidos por el anfitrión y por el propósito de esto, porque si no, nunca terminaría. Pero me alegro mucho. Para mí es una experiencia extraordinaria, bien buena, me siento muy satisfecho. Primero que lo estoy conociendo a otros que no conocía, hemos estado compartiendo, y me siento también, ¿verdad?, como un humilde siervo de Dios trayendo algo de la palabra del Señor. Así que agradecemos a Dios por eso y agradecemos a Jorge que se dejó usar para invitarnos para venir a estar presentando esto. Gracias, hermano. Siempre recuerdo también y honro al compañero, maestro y amigo
Arturo Virgilio Dávila Rodríguez, que siempre me decía: mijo, dentro de los dones del Espíritu Santo, 3 eran del Espíritu, pero 4 eran del intelecto. Siempre utiliza los dones que Dios te dio de la racionalidad, porque forman parte del conjunto global de lo que es el proceso de salvación y el proceso apologético también. Este pensador que quise traer como parte del inicio y del cierre, uno de los grandes apologetas del siglo XVII, cuando todo era un hiperracionalismo, y sentó las bases de un balance. Cierro con este pequeño párrafo. Uno se cree naturalmente mucho más capaz de llegar al centro de las cosas que de abarcar su circunferencia. La extensión visible del mundo nos sobrepuja visiblemente, pero como nosotros sobrepasamos las cosas pequeñas, nos creemos más capaces de poseerlas, y sin embargo no se necesita menos capacidad para llegar hasta la nada que hasta el todo. Falta infinito por lo uno y lo otro, y me parece que quien comprendiera los últimos principios de las cosas podría también llegar hasta conocer el infinito. Lo uno depende de lo otro y lo uno conduce a lo otro. Estos extremos se tocan y se reúnen a fuerza de ser alejados y se vuelven a encontrar en Dios y solamente en Dios. Gracias, hermanos, gracias a todos, lo visible, lo invisible, lo pasado, lo presente y lo porvenir. Ya coordinaremos y estaremos anunciando la próxima fecha para nuestra tercer encuentro. Muchas bendiciones y gracias. Muy bien.